Hola, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase de este tema, que es un tema un poquito fuerte, un poquito polémico, un poquito perturbador, porque habla de todo aquello de lo que normalmente nosotros queremos evitar, de lo que normalmente nosotros tememos, que se conoce como el rayo de la muerte. Es la clase número 14, es un tema muy profundo, al cual pues invito a todos a reflexionar profundamente, muy al detalle de las cosas que aquí se van a decir. Lo que sí podemos anticiparles es que esto no es un tema nuevo, no es la recopilación de una teoría o de un dogma o de una creencia acerca de lo que vamos a ver aquí, sino un resumen de libros muy antiguos que hablan acerca de este tema, como el libro de los muertos de la civilización egipcia, como el mismo libro de los muertos de las civilizaciones hindúes, en las cuales ellos hablan abiertamente de este tema y no por coincidencia, aunque estén distanciados miles de kilómetros, hablan de exactamente lo mismo. Comenzamos con el misterio de la muerte. Sabemos que en el universo es infinito, está en completo movimiento, hay oleadas de nacimientos, hay oleadas de muertes, y en ese ir y venir de las energías se va creando la vida, así como la conocemos. Aquí vemos una pequeña flor, semilla que va en diferentes estadios hasta que realmente sale la plantita. Asimismo como la vida se manifiesta en una planta, se manifiesta también en el hombre, que nace como un bebé y va creciendo, desarrollando, etcétera. Y ya cuando está pues en edad de, de adulto mayor, pues ya se va acercando cada vez más al final de sus días. Y también tiene que ver mucho con esto que está más allá de la materia, más allá de lo que podamos conceptualizar, que es la conciencia, que va atada a todas esas virtudes, a esos amores sinceros, a esos anhelos espirituales, a esos anhelos de servicio, a esos anhelos de pasar de la materia a la parte espiritual. Cuando nosotros hablamos del ángel del misterio de la muerte, hablamos de que poco sabemos sobre la muerte y los fenómenos que se suceden. El miedo a la muerte es un miedo común, ya que el ser humano al encontrarse dormido en conciencia desconoce lo que hay más allá de la muerte. Existen logos cosmogratores como el ángel Orifiel, que administra o manda a sus diferentes ángeles como Parques, Moiras y Nornas, con esto que ustedes ven aquí, con la guadaña, que no es otra cosa la herramienta a través del cual ellos cortan el hilo de Ariadna o el hilo de plata que une a la vida o el espacio vital dentro de nuestro cuerpo con la parte vital del universo. Al ser cortado, pues ese hilo de Ariadna, ese hilo de plata, pues la vida deja de procesarse dentro del cuerpo físico y se producen por los fenómenos que vienen posteriores a la muerte o al desencarnamiento. Aquí también vemos cómo una persona ve su cuerpo físico yacido en una cama sin vida, mientras él pues se levanta de él e inicia su viaje a donde le corresponde. Esto es exactamente lo mismo que sucede
cuando alguien sale conscientemente en cuerpo astral. Habíamos hablado de ese tema en el chat, en el grupo, en la cual una asistente, pues una participante, hizo unas preguntas muy bonitas acerca de las salidas conscientemente en cuerpo astral. Ese proceso de desencarnar, en que la vida cesa dentro de nosotros, de este cuerpo físico como lo conocemos, es un rayo, es un instante a través del cual el último aliento sale del cuerpo e inicia en dimensiones superiores un viaje de algo que puede viajar, y lo que no puede se queda en el cuerpo físico. Bien nos dice Mateo 10, de 29 al 30, no se venden 2 gorriones por una moneda, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. ¿Qué nos quiere decir en letra viva este gran iniciado gnóstico que acompañó al gran Kabir, a Jesús el Cristo, a más de 2020 años de esta era, de este momento? Nos quería decir pues que todo en la vida tiene un sentido, el nacimiento, el crecimiento, hasta la misma muerte. Es decir, la muerte tiene sentido en cada una de nuestra vida, y es a través de la cual se dan ciertos procesos, ciertos fenómenos, como consecuencia de la vida que hayamos tenido, como consecuencia de las deudas y del karma o del ahorro cósmico que hayamos tenido. Ese proceso final de la muerte no se escapa nadie. Ni el más alto iniciado que se encuentre en estos momentos se puede escapar de la misma muerte. Jesús el Cristo pasó por su proceso de muerte. Buda pasó por su proceso de muerte. Asimismo lo hizo Hermes Trismegisto. Los grandes iniciados todos han desencarnado sí o sí. La diferencia entre Jesús el Cristo y todos los demás iniciados es que Él pudo cristificar su cuerpo físico y pudo resucitar y retornar a Él después de haber vencido a la muerte. ¿Qué es lo que se va después que viene el rayo de la muerte? Lo que se va después de que se da el último suspiro de vida, se va la conciencia. También se va el ego, las partes oscuras, demoníacas que tengamos dentro. Y se va un diseño electropsíquico de la personalidad, sobre la cual se asienta el ego y se asienta la conciencia. Digámosle aquí, va la estructura electropsíquica, electrónica, causal, donde se ubica la energía egoica y donde se ubica la energía de la conciencia. Es decir, todo eso sale dentro de esa energía que se libera con el último suspiro de vida. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es el cadáver, llamémosle así, o el cuerpo físico del individuo. Queda el cuerpo vital, o aquel cuerpo que está dentro de nosotros y que se mueve a voluntad, que no necesita nuestra voluntad para ejercer, por ejemplo, la respiración, la circulación de la sangre, para ejercer los pensamientos, etc. Se queda un cuerpo vital dentro de nosotros, pero ese cuerpo vital se va enfriando sí o sí a medida que va pasando el tiempo. Y psicológicamente queda lo que se conoce como la falsa personalidad o la personalidad del individuo. Esto sería como aquella fuerte energía que acompañaba a una persona que haya sido un líder, que haya sido una persona iracunda, que haya sido una persona
de una personalidad, entre comillas, que se conoce como fuerte. Es esa personalidad la que después de haber desencarnado el individuo, nosotros vamos a percibir como, por ejemplo, a través de un ruido, un grito, a través de una voz, a través de algo que el difunto le gustaba hacer, porque esa personalidad fue alimentada en vida por esa persona a través de sus propias energías, las cuales no se disipan de manera inmediata después de la muerte, sino que quedan alrededor del difunto manifestándose. Lo que queda tiene su tiempo finito de vida, es decir, en algún momento el cuerpo físico, después de algunas décadas, de algunos centenares de años, va a deshacerse, va a desintegrarse. Lo mismo le pasa al cuerpo vital. Una vez que cese el calor en el organismo, el cuerpo vital va a cesar, va a dejar de habitar este cuerpo físico y se proyecta como tal al cuerpo astral, es decir, al mundo de los difuntos. Pero aún allí, en ese mundo de los difuntos, este cuerpo vital va a ir perdiendo energía de poco en poco y en algún momento se va a desintegrar. Ese cuerpo vital es el que se conoce como el mundo o el cuerpo del fantasma. Son los famosos fantasmas o energías que son detectadas a través de estos experimentos o estas vivencias paranormales. No son sino el cuerpo vital que pasa a la quinta dimensión del astral y comienza a manifestarse. Hay ocasiones en las cuales esas manifestaciones se contactan con el cuerpo físico o con la materia a través de lo que se conocen como los mediums o el mediumismo, el cual no está permitido ser practicado. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo físico tiene su campo de acción y el cuerpo vital también. Si nosotros con cuerpo físico pretendemos investigar en el mundo de los muertos a través del mediumismo, esa persona que está haciendo de medium se lleva un karma bien grande, porque no le corresponde a él ser el nexo entre los dos mundos. A quien le corresponde ser un nexo entre esos dos mundos es al propio individuo cuando tenga vida, y tenga el poder de proyectar sus energías en el cuerpo astral de manera consciente y voluntaria. Lo mismo le pasa a la falsa personalidad, que una vez que es encarnada la persona, en algún momento esta se deshace, se pierde y se va desintegrando en el tiempo. Lo que se va es eterno, dura por muchos años, décadas, decenas y centenas y hasta miles de años, hasta que esta conciencia se vaya liberando de estos agregados o egos que la acompañan o que la acompañaron, y finalmente se proyecte a mundos o a dimensiones superiores. Todo lo que aquí se dice no es nuevo, no es recién recapitulado, sino que es obtenido de libros que ya investigaron estos procesos de la muerte. Aquí tenemos el libro tibetano de los muertos, o el Padmasambhava Bardo Todol, en el cual se explica con claridad cuáles son los procesos que pasan después de la muerte. Estos procesos son los mismos que están explicados en ese gran libro, el libro de los muertos, que fue creado por la gran civilización egipcia, y de la cual, y de ambos libros, pues, nos trazan el camino para nosotros comenzar a investigar esos sucesos y confirmar por experiencia propia, pues, que eso ocurre.
Habíamos dicho en lámina anterior que después de la muerte, la esencia y el ego son los que acompañan o la energía se proyecta o se van juntos, también con la estructura electropsíquica. Tres cosas se van a otra dimensión, salen del cuerpo físico. Se va la esencia, el ego y la estructura electropsíquica. Esa estructura electropsíquica, junto a la esencia y al ego, pasan a la luz astral o a la quinta dimensión. Por la descarga electrónica del rayo de la muerte, la conciencia y el juicio interno son liberados. Y por esa descarga energética, el ego cae en desmayo de 3 días y medio. El libro Padmasambhava Bardo Todol habla de esto y describe así ese momento. Has estado en un desmayo durante los últimos 3 y medio días. Tan pronto como te recobres de este desmayo, tendrás el pensamiento o tendrá clara idea de lo que ha ocurrido. Durante este desmayo se revive toda nuestra vida en forma retrospectiva en el mundo electrónico o en el mundo causal que está en la quinta dimensión. Luego del desmayo, en forma más lenta, se revive en el mundo molecular, es decir, baja una dimensión más. Y las almas en ese estado ven el sol, el cielo, las nubes, las estrellas, todo igual que como cuando tenían vida. Pero ¿qué pasa? Que en ese estado aún no se dan cuenta que han muerto y poco a poco van despertando y van haciendo conciencia de su nuevo estado energético o su nueva forma o su nueva de su nueva manifestación de la materia en otra dimensión. Ahora, el hecho de que esté en este estado de, llamémoslo así, de inconsciencia, o en este estado de desmayo, o en este estado de cosas inefables, porque están en la quinta dimensión, no quiere decir que allí van a permanecer. Allí podemos, o nos empatamos, llamémosle así, con lo que ese gran iniciado Dante Alighieri describió en la Divina Comedia, donde decía que la tierra, el hemisferio del agua y el hemisferio de la tierra, daban inicio a la convivencia de las energías después de la muerte y que esas almas después pasaban a lo que se conocía como purgatorio y luego pasaba por 9 centros, por 9 esferas o por nuevos círculos en los cuales en cada uno de ellos se iba desintegrando la parte oscura o demoníaca que caracterizaba a la persona cuando vivía. Y que decía pues que se escapaba de ese infierno solamente a través de la última o novena esfera o noveno círculo, a través de la columna de Lucifer. Solamente a través de ella se podía llegar pues a ese cielo, a esos niveles de cielo. Entonces le correspondía primero al cielo de la luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, etcétera, etcétera. Una vez que pasan pues los 9 cielos, pasan a un cielo quieto, a la rosa ígnea y luego pasa pues a la manifestación de Dios mismo. La ascendencia de los cielos hasta Dios mismo es una proyección energética que ocurre después de la muerte. Por ejemplo, si una persona tiene los méritos para ubicarse en el cielo de Mercurio, será en este cielo de Mercurio pues que iniciará su trabajo conscientivo hasta que los méritos que haya tenido o las deudas que haya tenido lo lleven por uno de los 4 caminos que les corresponden. Entre ellos es el mismo retorno a tener otro cuerpo físico, a que su esencia reingrese al niño que recién sale de la matriz de una dama. El Zohar
en su capítulo 99, habla de este tema y diciendo: todas las almas están sujetas a la reencarnación y la gente no conoce los caminos de Dios. Bendito sea. No saben que son traídos frente al tribunal tanto antes de entrar a este mundo como después de dejarlo. Está hablando que somos sometidos al tribunal antes de nacer y después de morir. Son ignorantes de las muchas reencarnaciones y de los trabajos secretos que tienen que realizar, y de la cantidad de almas desnudas y cuántos espíritus desnudos deambulan en el otro mundo sin poder ingresar detrás del palacio, del velo del palacio del rey. Miren que esto resulta muy revelador. A lo que se refiere en esta frase es que hay muchas almas, hay muchas esencias, hay muchas energías en el mundo astral que buscan tener un cuerpo físico para regresar a este mundo de 3 dimensiones y recapitular su vida, porque solamente a través de la materia se puede redimir la energía divina. No se puede o no hay evolución después de la muerte. Solamente puede haber revolución con el cuerpo físico. Es con el cuerpo físico que proyectamos nuestra energía interna, es con nuestro cuerpo físico que nos ganamos los méritos del corazón, y es solo con él el que nos permite avanzar un escalón más en la escalera de retorno de nuestro ser. Los hombres no saben cómo las almas vuelan de un lado a otro como una piedra que es arrojado con una onda. Pero ya se acerca el tiempo cuando estos misterios serán revelados, y ese tiempo ha llegado ahora. Es ahora, en esta quinta raza, en el final de los tiempos, en el cual los avataras han liberado todo el conocimiento oculto y esotérico para que aquellas personas que estén preparados para recibirlo, pues inicien su camino de liberación, inicien su camino de retorno a su ser interno. ¿A qué se refería el Zohar con los juicios? Los juicios están descritos muy claros en el libro de los muertos de la cultura egipcia, donde dice pues que en esos días posteriores a los 3 días y medio que estamos desencarnados, pues nuestra conciencia junto al ego y a la estructura electropsíquica entra a lo que se conoce como un juicio. Vamos a tener plena conciencia, como lo vemos aquí. Vemos a Anubis, que lleva de la mano al desencarnado y lo pone ante los jueces de la ley, en los cuales está de un lado los méritos del difunto y del otro lado pues una pluma de un ave. Es aquí donde se hace el juicio al difunto, y ese juicio se lo hace a la conciencia, a la parte liberada del difunto, que en mayor o menor grado, de una u otra manera, se ha liberado de varios o de algún agregado psicológico que lo haya estado acompañando mientras tenía vida. Ese juicio, esa conciencia, sometido a esos 3 juicios, se hace en base a número, peso y medida. Al número, a la cantidad que esa persona tenga de vidas, le corresponderá pues seguir el camino para retornar. El peso o la cantidad de obras buenas, de virtudes que haya liberado en su vida, le permitirán seguir haciendo su avance espiritual en una nueva matriz, en un nuevo lugar, o Dios quiera, en una vacación en el Shamarí, en alguno de los cielos. Y la medida, es decir, la cantidad que ese iniciado haya liberado de conciencia, le será también medido y le será también
le servirá para que esa persona reciba en ese instante los méritos o tenga que pagar las deudas acumuladas. ¿Cuál es el veredicto? En ese momento se determina de forma inmediata. Aquí vemos a Anubis, que con un juez de la ley está haciendo el peso en el dial. Y también vemos pues a un juez de la ley, llamémoslo así, con cara de cocodrilo, que lo que hace es ejercer la ley sobre el resultado. ¿Sobre qué? Sobre el individuo. Y aquí vemos a Aurus con su cabeza de halcón, que lo lleva por uno de los 4 caminos. Y en esos 4 caminos, entre ellos está el estado de dimensiones superiores, el estadio o las vacaciones en dimensiones superiores en alguno de los cielos que le corresponda, en el retorno inmediato a través de obtener un nuevo cuerpo físico, o va directamente a los mundos infiernos como involución. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes ven aquí está representado en el libro de los muertos a través de estas figuras, de estas alegorías, en las cuales cada uno de estos personajes tiene su representación esotérica para transmitirnos el mensaje. Bueno, eso es lo que dicen pues el libro de los muertos, el libro de los difuntos, de la cultura hindú, de la cultura egipcia, que describe la mecánica de lo que ocurre con el rayo de la muerte. Si nosotros vivimos preocupados de ese momento, realmente se nos va a escapar la vida en temores, en apegos, en malos deseos. Sin embargo, si aprovechamos el momento, el instante, la vida que Dios nos ha dado y practicamos a todo momento, observador observado, cabezol, recuerdo sí, decir, la vocalización, el ejercicio retrospectivo, la concentración, la runa fa, nos va a servir para que nosotros vayamos preparándonos para que nuestra conciencia salga bien cuando sea sometido a estos 3 juicios en número, peso y medida. Es decir, nos vamos a ir preparando para ese momento que a todos nos va a llegar, que es la muerte. Vivir con los 3 factores de la revolución de la conciencia es prepararse para aumentar nuestro nivel del ser y enfrentar esos 3 juicios y que el resultado nos favorezca. Recuerden que los 3 factores de la revolución de la conciencia es morir, nacer y hacer sacrificio por la humanidad. Bien, hasta aquí la clase de esta noche. No sé si tengan alguna duda, alguna consulta referente al tema que hemos visto. Sí, Freddy, buenas noches y buenas noches con todos. Yo tengo una pregunta. Encantado, formúlela. Sí, mi pregunta se basa, o quisiera ver lo que es la diapositiva número 2, si fuera posible. Vamos. ¿Se refiere a esta? No, la siguiente, perdón. Listo, digo. La otra, la de adelante, la siguiente. Va un ratito, déjenme ubicar. ¿Esta? Esa. Ya, digo. Ya, ahí según lo que se expresa en la diapositiva, quisiera partir desde un pasaje bíblico en el que se menciona que dice que lo que se ata en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que se desata en la tierra quedará desatado en el cielo. Partiendo de esa primicia, quiero relacionarlo con los
el plano, la figura que se ve ahí en la diapositiva, que dice lo que se va y lo que queda. En el caso hipotético de una persona que en el momento en que de la vida terrenal haya manifestado sus diversos comportamientos egoicos, en el caso de una propiedad X, en el cual esta persona, teniendo muchos comportamientos egoicos, ate ese bien o esa propiedad X, ¿qué comparación, qué cuadro comparativo tendría al relacionarlo con este pasaje bíblico? Ya, bueno, muchas gracias por la pregunta. Estamos a 8 minutos de terminar la sesión. En caso de que se corte, Listo. yo les mandaré el nuevo enlace. Mire, Ok. cuando la Biblia dice que lo que hagas, lo que ates en la tierra, lo atas en el cielo, les vamos a compartir una forma en la cual ustedes puedan convertir en letra viva todo lo que diga la Biblia. Que normalmente, cuando es muy literal, es literal, es letra muerta. Miren, quien realmente dentro de nosotros es el sabio que sabe, el que oculta, que tiene todas las respuestas, es el ser, es la conciencia, es la chispa divina que está dentro de nosotros. Entonces, a la luz de la letra viva, cuando alguien dice lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, quiere decir que lo que es aquí abajo también es arriba. Lo que es aquí en el microcosmos también está en el macrocosmos. Es decir, que todo tiene consecuencias. Todo lo que hagamos, lo que pensamos o lo que sentimos tiene su consecuencia después de la muerte y también tiene su consecuencia en la vida que nos toca desarrollar, con los diferentes eventos que nos corresponda pasar. Si una persona, si una persona tiene un apego por algo material, por una propiedad, allí lo que podemos nosotros deducir que existe la presencia de un agregado psicológico. Puede ser un agregado psicológico de la gula, tiene y quiere más. Puede ser un agregado psicológico de la avaricia, tiene y no lo quiere compartir. Puede tener un agregado psicológico del orgullo, lo quiere porque lo quiere presumir. Puede tener un agregado de la soberbia, es decir, con ira y prepotencia y a su vez orgullo, quiere hacerse imponer ante los demás. Entonces, todos esos defectos que podría tener esa hipotética persona en vida, obviamente aquí en la tierra, lo va a atar allá en el cielo. ¿Por qué? Porque esos agregados manifestados aquí y ahora, después que fallezca, van a ir con él. Se lo van a llevar. Y cuando ya sea conciencia, después de los 3 días y medio de estar fallecido, él se va a dar cuenta que ese gran peso de ese reino que hizo aquí en la tierra le disminuye muchísimo su grado de conciencia. Y cuando le toque pasar el juicio, pues tendrá que pagar el precio por haber invertido su energía, su tiempo, su pensamiento, por las malas emociones que causó a los demás, por el sufrimiento, por las carencias que hizo pasar a los demás. Todo el dolor que haya causado en ese momento va a ser juzgado. Si sus grados conscientivos no le alcanzan para alcanzar un nuevo cuerpo físico, si sus grados conscientivos no le alcanzan para tener unas vacaciones en el cielo, pues lamentablemente esa esencia como tal tiene que bajar a los mundos infiernos, a desintegrarse en el círculo que le corresponda, para que se libere esa esencia y pase nuevamente al Creador de una manera elemental, de una manera muy sencilla, sin haber alcanzado la maestría. No sé si con eso contesté su pregunta. Sí, quisiera retroalimentar un poquito más este tema. Es decir,
con este caso hipotético que hablamos, el momento en que esta persona parte, se va con sus comportamientos egoicos, pero eso se va, pero también se quedaría a la final, pero se manifestaría en la falsa personalidad, es decir, con lo que se denomina o con lo que llamamos comúnmente los fantasmas, las almas en pena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, así es, así es. Por ejemplo, suponte que una persona amó mucho la casa donde vive, la amó tanto que la cuidaba, la limpiaba, la pasaba, la mezclinaba. Okay. Una vez que esa persona desencarna, efectivamente va a seguir cuidando, va a seguir pintando, va a seguir mezclinando, va a seguir limpiando. Una persona que sea clarividente va a ver esa energía, lo va a ver pintando, lo va a ver. ¿Quiénes son los clarividentes? Aquellas personas que tienen desarrollada la intuición. Entonces, esos clarividentes van a ver la Ya, energía. pero Sí, 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 pero en este caso pienso yo que no estaría mal, o sea, la actividad que tome X persona, sino que esta actividad mantenerla, pero con conciencia de que el día de hoy lo hago, como todo lo que debemos hacer en este plano terrenal, lo hacemos, pero siempre con amor a Dios, pero asimismo recapacitando y tomando como conciencia, como le decía hace un momento, de que hoy estamos y mañana no vamos a estar. sí, sí, es verdad, es así. Pero mira, tienes que ir un paso más allá. Tienes que ir un paso más allá porque tienes que definir sin disimulos, tienes que definir sin hipocresía si efectivamente tú lo estás haciendo por amor o lo estás haciendo por interés. Mire, el agregado Ujú. psicológico se manifiesta bien feo, muy horrible, como a un asesino, como un sicario que mata a traición a una persona. Pero también se manifiesta tan sutilmente que una persona muy elegante, muy asidua a la iglesia, se imagina matando a otra persona. Los dos son lo mismo, sino que se manifiestan de una manera diferente. Entonces, cuando se hacen estos trabajos de liberación de conciencia, se tiene que pasar de lo que se conoce como el cero radical. Usted es una esencia y lo que está con Dios es Dios. Y todo lo que no está dentro de él es del diablo. Entonces, para alcanzar esos niveles o para llegar a ese nivel de análisis de lo que la vida le va a ir dando, tiene que practicar todos los días observado, tiene que practicar todos los días clave sol, tiene que hacer sus vocalizaciones, tiene que hacer todos los ejercicios para que a través de esos ejercicios su cuerpo físico vaya experimentando lo que realmente es real. Y real, lo único real en nosotros es el ser. Entonces, lo primero que viene en el ser humano cuando le toca enfrentarse a esto es decir, bueno, pero yo soy bueno, a mí no me espera el infierno, yo soy súper bueno, mira, hago esto, lo hago. Pero ¿sabe quién se manifiesta? El ego que está justificándose a través de la mente. Esto va más allá. Y los invito pues a que a través de la práctica ustedes verifiquen lo que aquí se dice y pongan en tela de juicio todo lo que he dicho y ustedes lo puedan ir comprobando a través de las vivencias que vayan teniendo. Así es, Freddy. Es decir, para argumentar un poquito más, ¿no? Claro, Uno podría hacer un trabajo X de cualquier índole, ¿sí? Y de pronto la persona que no esté en estos estudios o asiste en los estudios, pero no logre despertar la conciencia, en definitiva, podría quedar atrapada, ¿verdad? En este plano cuando ya parta, si es que no despierta conciencia verdaderamente, claro. ¿verdad? Mire, ese tema es bien delicado y bueno, espero que lo que vamos a decir no hiera la susceptibilidad de ninguno de ustedes. Miren,